En Roma y en Puebla. El ilustre obispo de Puebla de aquella época, Monseñor Colina, decidió enviar a Roma al joven seminarista para que continuase allá su formación eclesiástica en la virtud y en la ciencia. Era el año de 1877. 5 años permaneció en la ciudad eterna, a la sombra del vicario de Cristo. En aquel centro de la catolicidad, esos años de permanencia en Roma debían ejercer una influencia definitiva en su vida. Fue alumno estimadísimo del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. Recibió la ordenación sacerdotal con inmenso gozo de su alma el 21 de febrero de 1880 en la Basílica de San Juan de Letrán. Su trayectoria en los estudios fue tan brillante como en Puebla, y más aún si cabe. Después de lúcidos exámenes, en solo 5 años le fue otorgado el grado de doctor en las facultades de Sagrada Teología y Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana. Igual grado alcanzó en Derecho Civil Romano en el Instituto de San Apolinar, y cerrando con broche de oro, siempre por indicación de su prelado, presentó otro examen de toda la filosofía y alcanzó el grado de doctor en esa facultad, en la Academia Romana de Santo Tomás de Aquino. En alguno de sus exámenes de la Universidad Gregoriana, los maestros que mucho estimaban al joven estudiante mexicano decían: no sabemos qué admirar más, si su talento y su ciencia o su sencillez y modestia. Y en el examen de doctorado en filosofía fue tal el éxito que llegó a oídos de León XIII, insigne fundador de la academia citada, y mandó llamar al sencillo joven mexicano. El Papa en persona lo felicitó y le impuso una medalla especial como premio. Volvió el padre Ibarra a la patria mexicana en 1882. Ya en la ciudad de Puebla se dedicó en cuerpo y alma a sus ministerios sacerdotales según las indicaciones de sus superiores eclesiásticos. Antes que fuera nombrado catedrático del seminario, se entregó a la predicación de la palabra divina, al catecismo de los niños, al ministerio del confesionario y a la dirección de almas. La iglesia de San Pedro muchas veces, y el templo del Espíritu Santo, la compañía, algunas otras, fueron testigos de sus apostólicas actividades. Ya desde entonces sus grandes devociones eran el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen Santísima de Guadalupe. Muchas familias de la ciudad de Puebla recordaban aquellos celosos ministerios del joven sacerdote Ramón Ibarra González. Aún después, agobiado ya de trabajo por las cátedras del seminario, ocupaciones en la curia episcopal, como de la catedral y diversas comisiones que le daba su prelado, encontraba tiempo y modo para atender a las numerosas personas que a él acudían en búsqueda de luz o de consuelo. Problemas delicados, asuntos de conciencia, graves negocios eran con frecuencia a él sometidos, y era edificante verlo acudir con gran solicitud, aunque no tenía oficialmente cargo pastoral, a la cabecera de los enfermos para confesarlos y consolarlos. Fue el padre Ibarra el brazo derecho de su obispo, el ilustrísimo señor don José María Mora y Daza, y en compañía de su querido amigo, el benemérito señor canónigo don Prisciliano José de Córdoba. Fue el valioso auxiliar de aquel prelado para importantes empresas, la reorganización del seminario, el nuevo plan de estudios para el mismo, la fundación de la Academia Teojurista en este plantel, la organización y establecimiento de las peregrinaciones anuales al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en la villa el 12 de febrero, peregrinaciones que en gran parte por obra de Monseñor Ibarra comenzaron y siguieron sin interrupción desde 1887 hasta la actualidad. Del mismo modo, fue alma de la primera peregrinación a Roma que al año siguiente habría de verificarse. Se presentaba, dicen sus biógrafos, a cuantos servicios se les pedía, con caridad y amabilidad. A nadie se negaba.
Todo esto despertó en los fieles de la ciudad de Puebla admiración y gratitud hacia el padre Ibarra. Fue nombrado catedrático de Derecho Canónico y después Teología Dogmática en el Seminario Palafoxiano y prefecto de estudios del mismo. A pesar de que solo contaba con 32 años de edad, fue nombrado prevedendo subdiácono de la catedral por el ilustrísimo señor obispo Mora y Daza. El joven sacerdote se resistía por humildad y porque sus anhelos eran ingresar a la vida religiosa, pero su obispo insistió. Ingresó al coro de la Catedral de Puebla en junio de 1885 y fue altamente estimado en el cabildo. Esto se puso más de manifiesto 2 años y medio después, cuando a la muerte del referido prelado, el joven canónigo don Ramón Ibarra, de solo 34 años, era elegido vicario capitular en sede vacante por aquel cabildo formado por venerables eclesiásticos. Con sabiduría y prudencia gobernó la diócesis desde diciembre de 1887 hasta septiembre del año siguiente. Siendo vicario capitular, encabezó la primera peregrinación a Roma que ya había sido organizada anteriormente y se verificó en 1888. Otro de los grandes méritos de Monseñor Ibarra, siendo aún sacerdote del clero de Puebla, fue la educación cristiana de la niñez y de la juventud. Él trajo a esta ciudad a las religiosas teresianas, insignes educadoras, para que establecieran desde aquella época el Colegio de Santa Teresa de Jesús, que tantos frutos había de dar en la educación de niñas y de las jóvenes, y fue el primero de dicha compañía en la República.